Yo estaba viviendo en Buga desde hacía como 2 años. Me vine de Monterrey porque allá la cosa se puso fea con la maña, y un primo que tengo acá, el Beto, me dijo que acá en el Valle del Cauca pagaban bien las fletes del puerto, que necesitaban gente que supiera manejar las mulas grandes, las Kenworth, de 18 velocidades. Y pues yo de eso sí sé, toda mi vida he andado en carretera. Total que me vine. Me acomodé ahí en un cuarto, cerca de la basílica. Algo sencillo, nomás para dormir y bañarse, porque uno vive en la cabina. La empresa para la que estaba jalando se llama... Bueno, mejor no digo el nombre para no buscarme pedos, pero son los que tienen los patios grandes saliendo pa' Tuluá. Ese día, el 15 de marzo, me acuerdo bien porque hacía un calor de la chingada, pero de esos calores húmedos que se te pegan en la ropa, que por más que tengas el aire del camión prendido, sientes que te estás cociendo en tu propio jugo. Me tocó bajar a Buenaventura temprano a cargar. El viaje de ida estuvo normal, lo de siempre. El tráfico pesado en la bajada, las motitos cruzándose a lo pendejo, los derrumbes que siempre hay en esa carretera que parece que está hecha de mantequilla porque nomás llueve y se cae el cerro. Llegué al puerto como a las 11 de la mañana, pero ya sabes cómo es eso. La burocracia es un desmadre. Entre que te revisan los papeles, que si la cita, que si el contenedor no está listo. Total que me tuvieron ahí parado como 6 horas bajo el solazo. La unidad que traía era la 84, la que le decían la Loba. Una T800 viejita pero jaladora, color vino. Traía sus detalles. Le sonaba un poco el diferencial cuando metías la sobremarcha, pero el motor estaba al 100. La placa sí era esa, la HIK 84C. Yo le tenía cariño a esa troca porque nunca me había dejado tirado, hasta ese día. Cargamos banano, 28 toneladas, caja refrigerada. El Thermo King estaba jalando bien. Yo mismo lo chequé antes de salir. Lo puse a la temperatura que piden para exportación. Salí del puerto ya tarde, ya había oscurecido. Serían pasaditas de las 8 de la noche cuando por fin me dieron los papeles de salida y pude agarrar carretera. Mi plan era subir tranquilo, cenar algo en Lobo Guerrero, echarme unos tacos o lo que hubiera, y seguirle para llegar a Buga en la madrugada, descargar o dejar la caja en el patio y a dormir. La rutina de siempre. Yo no iba cansado. Había dormido bien la noche anterior. Me había echado una coyotita ahí en la fila del puerto, así que sueño no traía. Iba escuchando la radio, una estación de salsa de allá que se oye mucho, y me venía fumando un rojo. Todo normal. La subida de la cordillera es pesada, muchas curvas, pura primera y segunda, el motor rugiendo, cuidando que no se calienten las balatas. Pasé Lobo Guerrero, y no paré porque vi que había mucha fila en los comederos y dije, chingue su madre, mejor le sigo y ceno llegando. Fue una pendejada. Tal vez si hubiera parado nada de esto pasaba, o no sé. Seguí subiendo. La noche estaba cerrada, no se veía ni luna ni estrellas. Pura neblina de esa espesa que baja de los cerros y no te deja ver ni a 2 metros. Puse las intermitentes y las exploradoras. Iba despacio. Cuando llegué a la zona de los túneles, ya el tráfico se había calmado un poco. Iba yo solo prácticamente. Adelante no veía luces rojas y por el espejo no veía a nadie que me viniera pisando los talones. Llegué a la entrada del túnel ese. No sé si le dicen la cordillera o cómo. La verdad, con tanto nombre que le cambian uno ya ni sabe, pero es uno largo, de los nuevos que hicieron. La entrada estaba iluminada, luz amarilla, esa luz que te da sueño. Chequé el reloj del tablero. Eran las 22:13. Me acuerdo clarito porque pensé, buena hora. Llego antes de las 12 si le meto pata. Entré. Al principio, todo normal. El ruido del motor retumbando en las paredes, el eco, las luces del techo pasando como ráfagas. Fum, fum, fum. Pero a los, ¿qué será? 2 minutos, empecé a sentir algo raro en los oídos. Como cuando bajas muy rápido de una montaña y se te tapan, pero al revés. Como una presión hacia adentro, como si el aire se hiciera pesado. Le bajé a la radio porque se empezó a meter estática, un ruido feo, como chillido. Pensé que era la señal, normal en los túneles, así que la apagué. Y ahí fue donde me di cuenta del silencio. O sea, el motor venía prendido. Yo sentía la vibración en el volante, sentía el asiento moviéndose, pero no escuchaba el motor.
No se oía nada. Ni el turbo, ni las llantas contra el pavimento. Nada. Era como si me hubiera quedado sordo de golpe. Me paniqué, la neta. Empecé a gritar, ¡Ey, chingada madre! Y mi voz sí la oía, pero se oía como si hablara dentro de una caja de zapatos forrada de algodón, opaca, sin eco. Bajé el vidrio. Nada. No entró aire. Y eso que iba a unos 60 kilómetros por hora, debió entrar el chiflón, pero nada. El aire afuera estaba quieto, muerto, y olía raro. No olía a diésel quemado ni a humedad de túnel. Olía a... ¿Cómo te explico? Haz de cuenta cuando entras a una casa vieja que ha estado cerrada por años. Ese olor a polvo antiguo, a cosas guardadas, pero mezclado con algo metálico, como sabor a sangre en la boca. Intenté frenar. Pisé el pedal y el camión no se detuvo. O sea, el pedal se fue al fondo, pero la velocidad no bajaba. Tampoco aceleraba. Iba como flotando. Miré el velocímetro y la aguja estaba muerta, caída en 0. El tacómetro igual, en 0 revoluciones, pero el camión seguía avanzando. No mames, me decía yo solo, agarrando el volante con las 2 manos que ya me estaban sudando frío. Miré por el retrovisor para ver si venía alguien atrás, para ver la entrada del túnel, pero atrás no había nada. Negro absoluto. No se veían las luces de la entrada, ni los reflejantes del pavimento. Solo oscuridad, como si el túnel se fuera borrando conforme yo pasaba. Y adelante el túnel no se acababa. Se suponía que ese túnel no es tan largo, unos cuantos kilómetros. En 5 minutos lo cruzas. Pero yo sentía que llevaba horas. Miré el reloj del tablero otra vez. 22:13. El segundero no se movía. Saqué el celular del bolsillo. Me temblaban las manos. La pantalla prendió, pero no tenía señal, obvio. Y la hora en el celular también decía 22:13. Se había congelado todo. Ahí me dio el ataque de ansiedad. Sentí que me faltaba el aire. Me empecé a desabrochar la camisa. Quería abrir la puerta y tirarme, pero me dio miedo de que si bajaba, el camión siguiera y me dejara ahí en esa oscuridad. Así que me quedé agarrado al volante como un náufrago a una tabla, y empecé a ver cosas. No fantasmas, no monstruos, no esas mamadas de películas. Empecé a ver texturas. Las paredes del túnel ya no eran de cemento. Se veían orgánicas, como si fueran de carne gris, rugosa. Y las luces amarillas del techo ya no eran focos, parecían ojos cerrados que palpitaban. Yo sé que suena a que me metí un hongo o algo, pero te juro por mi jefa que está en el cielo que eso es lo que vi. El túnel respiraba. Se contraía y se expandía, muy lento, casi imperceptible. Esto no es un túnel, pensé. Es una tripa, me tragó algo. Perdí la noción del tiempo. No sé si estuve manejando 10 minutos o 10 años. Te lo juro que se sintió como una vida entera. Me dio hambre, me dio sed. Me hice pipí encima porque ya no aguantaba y no me podía mover. Estaba paralizado del miedo. Lloré. Lloré como niño chiquito, pidiéndole a Dios que me sacara de ahí. Le prometí que iba a dejar el cigarro, que iba a mandarle más dinero a mis hijos en Monterrey, que iba a dejar de ser tan cabrón. Y de repente, así como empezó, terminó. Hubo un parpadeo, como cuando se va la luz y regresa de golpe. ¡Pum! El sonido regresó de putazo. El rugido del motor, el zumbido de las llantas, el aire entrando por la ventana que yo había dejado abierta. La luz del día me pegó en la cara tan fuerte que tuve que cerrar los ojos y casi pierdo el control. Frené de golpe. El camión se amarró. Las llantas chillaron. El remolque se coleó un poco, pero lo pude controlar. Estaba parado. Abrí los ojos poco a poco. Estaba en la entrada del túnel, pero del mismo lado por donde había entrado. O sea, como si no lo hubiera cruzado, o como si me hubieran regresado. Pero era de día. El sol estaba alto, picando fuerte. Me quedé ahí, respirando agitado, con el corazón a 1000 por hora. Miré el reloj del tablero. Marcaba las 000000, parpadeando, como cuando se le va la corriente a la batería. El celular estaba muerto, sin pila. Me bajé del camión.
Las piernas no me respondían bien. Las sentía débiles, flacas. Casi me caigo al pisar el asfalto. Me dolían las rodillas, la espalda, las manos. Sentía las articulaciones tiesas, como oxidadas. Vi que venía un vato de esos de la concesionaria, los que andan en camionetitas naranjas. Se paró detrás de mí. Puso los conos. ¿Todo bien, patrón?, me gritó desde lejos. Yo quise contestarle, pero la voz me salió. Me salió rasposa, vieja. No sé, le dije. Creo que se me chingó el camión. El vato se acercó y se me quedó viendo con una cara de espanto que no se me va a olvidar nunca. Señor, ¿necesita una ambulancia? Se ve usted muy mal. Estoy bien, nomás fue el susto. ¿Qué horas son? Son las 2 de la tarde, señor. ¿De qué día?, pregunté, pensando que a lo mejor me había quedado dormido o desmayado toda la noche. Pues jueves, señor. 18 de marzo. Sentí que el mundo se me venía encima. ¿Jueves? Yo entré el lunes en la noche, donde estuve 3 días. No me acordaba de haber dormido. Para mí habían sido horas, muchas horas, pero no días. Me fui al espejo retrovisor lateral, el grande, para lavarme la cara con el agua que traemos en el bidón. Y ahí fue cuando grité. El que me miraba en el espejo no era yo. O sea, sí era yo, pero acabado. Yo tengo 33 años, compadre. Tenía el pelo negro, nomás unas cuantas canas por ahí, la cara lisa. El cabrón del espejo tenía el pelo blanco, 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 y la cara llena de arrugas, los ojos sumidos, con unas bolsas negras abajo, la piel del cuello colgada. Parecía a mi papá o mi abuelo. Me toqué la cara. La piel se sentía seca, como papel de estraza. Mis manos tenían manchas de esas que les salen a los viejitos, y las venas saltadas. Llegó la policía, llegó la ambulancia. Me revisaron. Tenía la presión por los cielos. Me llevaron al hospital de Buga. Cuando dieron mis datos y buscaron mi licencia, no me creían. Moisés Mía, fecha de nacimiento 1988. El doctor me miraba la licencia, me miraba a mí. Señor, esta licencia no puede ser suya. Este hombre tiene 33 años. Usted aparenta unos 60 o 70. Les tuve que enseñar los tatuajes. Tengo uno en el brazo derecho, un águila. El tatuaje estaba ahí, pero se veía desteñido, arrugado, como si tuviera 30 años de viejo. Lo más cabrón fue el camión, la carga. Cuando abrieron la caja, el banano estaba verde. Verde, fresquecito, como si lo acabaran de cortar. El Thermo King se había apagado porque se acabó el diésel, pero la carga estaba intacta. Pero la cabina por dentro estaba llena de polvo. Polvo gris, grueso. El volante estaba desgastado, como si alguien lo hubiera estado agarrando por años y años sin soltarlo. El asiento tenía la forma de mi cuerpo marcada, pero hundida, como si hubiera estado sentado ahí décadas. Nadie me sabe explicar qué pasó. Los doctores dicen que fue un envejecimiento prematuro acelerado por estrés postraumático severo, o una mamada así. ¿Estrés? El estrés te saca canas, no te envejece 30 años en 3 días. Mi ex vieja, vino a verme desde México. Cuando entró al cuarto del hospital y me vio, se soltó a llorar. No me reconoció. Me dijo que parecía a mi papá antes de morir. Ahora estoy aquí, en este asilo, porque no puedo trabajar. El cuerpo no me da. Me duelen los huesos cuando hace frío. Tengo cataratas en un ojo. Los dientes se me aflojaron. Soy un viejo atrapado en los papeles de un joven. La empresa se lavó las manos. Me dieron una liquidación ahí, toda pedorra, y adiós. Pero lo que no me deja dormir no es la vejez, es lo que vi en el túnel, o en la boca esa. Porque a veces, cuando estoy medio dormido aquí en la cama, escucho ese silencio otra vez, y siento ese olor a polvo viejo, y me acuerdo de lo que sentí cuando estaba ahí adentro. No era que el tiempo pasara rápido, no, es que esa cosa se alimenta de tiempo. Me robó la vida, compadre. Se la tragó. Me chupó la juventud como si fuera un tuétano y me escupió el hueso. Y lo peor es que dicen que van a abrir otro túnel más adelante,
que para cortar camino. Pobres diablos. No saben que a la tierra no le gusta que la agujeren. Y cuando le abres la boca, pues, tiene que comer. Yo en ese entonces trabajaba para una empresa que se llamaba Transportes del Norte. Bueno, ya ni existe. La compraron otros cuates hace años. Yo traía un Kenworth modelo 98. Una chulada de máquina, la verdad. Pero ya le dolían los fierros, especialmente la suspensión. En ese viaje me tocó bajar una carga de manzana desde Chihuahua, pero me desviaron en San Luis porque un compa se había quedado tirado y tuve que transbordar una parte de la carga para llevarla hacia el lado de Matehuala. Eran puras cajas de cartón, pesadísimas, y el olor de la fruta ya estaba medio pasado porque el clima no ayudaba. Hacía un calor de esos que se te pegan a la nuca. ¿Sabes cómo? Me acuerdo que me paré en una gasolinera que está saliendo de San Luis Potosí, una que tiene un Oxxo medio descuidado. Me bajé por un café, de esos de termo que te sirven ahí, y me compré unas semitas porque no había desayunado bien. Estaba platicando con el despachador, un chavo flaco que ni me puso atención porque andaba viendo el celular, y me dijo que me fuera con cuidado por lo de las obras en la carretera. Yo ya me conocía la 57 de memoria, o eso pensaba uno. Llevaba años dándole, desde que mi jefe me enseñó a mover los cambios en los camiones viejos de Thornton. Salí de ahí como a las 2, y feria de la mañana. La carretera estaba sola. De esas veces que ni los federales se ven. Yo iba escuchando una estación de radio que se agarraba medio mal. Pura música de esa viejita, de la que le gustaba a mi jefecita. Y le iba dando tranquilo porque el camión traía un ruidito en el diferencial que no me gustaba nada. Haz de cuenta que cada que pasaba un bache, sentía que algo se iba a soltar abajo. Ya iba yo pasando el kilómetro 200, por ahí de las 3:30. No había ni luna. Estaba todo negro. Nada más lo que alcanzaban a iluminar mis faros, que ya ves que esos camiones viejos no alumbran ni la mitad de lo que alumbran los nuevos. Y de repente, así de la nada, vi algo a la orilla. Al principio pensé que era un animal, un coyote o un perro de esos que se cruzan y te hacen un desmadre en la defensa. Bajé la velocidad, metí freno de motor. Ya sabes cómo ruge esa cosa. Y cuando me fui acercando, vi que era una niña. No me preguntes qué hacía ahí. Estaba parada en el acotamiento, pero no estaba pidiendo ride ni nada. Nada más estaba ahí, derecha, con un vestido rosa que se veía muy limpio para estar en medio de la tierra y el humo de los tráileres. Yo, por puro instinto de estúpido, me fui frenando. Uno siempre piensa, a lo mejor se les quedó el carro a los papás más adelante, o capaz que se perdió. La carretera en esa parte no tiene nada cerca. Puros matorrales y alguna que otra ranchería que queda a kilómetros de la cinta asfáltica. Me paré como a 10 metros de ella. El motor seguía encendido, vibrando. Me asomé por el espejo y luego por la ventana del copiloto. Le grité, «¡Hey, chamaca! ¿Estás bien? ¿Dónde está tu familia?» La niña ni se movió. Se quedó viendo hacia el frente, como si estuviera esperando que cambiara un semáforo que no existía. Me bajé. Ahí fue mi error, supongo. El aire estaba pesadísimo. No corría ni una gota de viento. Pero se sentía una presión en los oídos, como cuando vas bajando de la sierra. Caminé hacia ella y cuando estuve a unos 3 metros, la niña volteó. Mira, yo no soy de los que se asustan fácil. He visto accidentes feos, gente prensada, de todo. Pero cuando esa chamaca me vio, no tenía ojos, compa. No es que estuviera ciega, es que eran 2 huecos negros, pero negros como si no hubiera fondo. Como si le hubieran echado chapopote en las cuencas. Y la piel, se le veía ceniza, como la gente que ya tiene días que se nos fue. Me quedé helado. No pude ni decir Jesús María, y lo peor fue cuando abrió la boca. No gritó, me dijo una frase, pero no con su voz. Haz de cuenta que salía de ella un sonido como de radio viejo, de esos que no agarran bien la señal y se oye la estática fuerte. Me dijo, «¿Lleva mi carga o pagarás con tu sangre?» Me dolió la cabeza en ese momento, un pinchazo en las sienes muy cabrón. No supe ni qué hacer, me di la vuelta y me subí al camión como pude. Las manos me temblaban tanto que casi no le atino a la llave para meter el cambio. Cuando arranqué,
Sentí el camión pesadísimo, como si trajera el doble de la carga que cargué en San Luis. El motor se forzaba de una manera que no era normal, y de repente, el frío. Te juro que el termómetro del tablero, que siempre marcaba como 24 o 25 grados por el calor del motor, empezó a bajar. 20, 15, 10. Bajó hasta los -5 grados en un minuto. Yo sentía el vaho de mi respiración en el parabrisas. Estaba sudando de miedo, pero me estaba congelando. Me entró una desesperación, de esas que te nublan el juicio. Me paré otra vez, pero más adelante, donde había un poco más de luz de una luminaria vieja de un paradero abandonado. Me bajé con la linterna, pensando que a lo mejor se me había amarrado un freno o algo. Abrí la caja del tráiler. Yo esperaba ver a la niña ahí metida o algo así. No había nada, puras cajas de manzana. Pero el olor ya no era a fruta. Olía a perro muerto, a algo podrido que lleva mucho tiempo bajo el sol. Y hacía un frío ahí adentro que te calaba los huesos. Me regresé a la cabina corriendo. Y en eso, el radio CB se prendió solo. Yo lo traía apagado porque me distraía, pero se prendió en una frecuencia que ni usamos nosotros, la 27.555. Empezó a salir la misma voz, esa voz de estática. Lleva mi carga, lleva mi carga. Se repetía y se repetía. Yo le picaba al botón de apagar y nada. Desconecté el cable de la corriente y la maldita cosa seguía hablando. No me detuve hasta que llegué a una caseta. Cuando vi las luces de los cobradores y los otros camiones, sentí que me volvía el alma al cuerpo. El muchacho de la caseta me vio la cara y me preguntó si estaba bien. Yo nada más le dije que traía un susto. Me estacioné pasando la caseta y arranqué el radio de un jalón. Lo aventé al piso y le di un pisotón. No quería volver a oír eso. Lo más raro es que, cuando llegué a descargar a Matehuala, los chavos de la bodega me dijeron: «¿Qué traes ahí, Don? Viene oliendo bien gacho». Revisaron la carga, y casi la mitad de la manzana estaba negra, podrida, como si hubiera pasado un mes ahí encerrada, cuando apenas habían pasado unas horas desde que salí de San Luis. Me querían cobrar la pérdida, pero el patrón me conocía y vio que el sello de la puerta no estaba violado. Después de eso, dejé de manejar de noche por esa zona. Dejé el jale a los pocos meses. Todavía sueño con esa estática, ese ruidito que hacía la radio. A veces, cuando voy en mi camioneta y paso por un túnel o se pierde la señal, apago todo rápido. No quiero que se vuelva a colar esa voz. Dicen que el radio ese que tiré por el viaducto todavía se escucha si pasas por ahí con la frecuencia abierta. Yo no he vuelto para comprobarlo y la verdad, ni ganas me dan. Uno sabe cuándo la carretera ya no te quiere ahí. Ahorita me dedico a otra cosa, ando más en la ciudad, moviendo carga ligera. Pero te digo, la 57 tiene algo. No es de fantasmas de esos de las películas. Es algo más pesado, algo que se te pega a la lámina del camión y no te suelta. A veces siento que todavía traigo esa carga que dijo la chamaca, porque desde ese día siempre tengo frío, no importa cuánto sol haga. Es un frío que viene de adentro, de haberme topado con algo que no debería estar ahí parado. ¿Tú crees en eso? Porque yo no creía. Para mí eran puros cuentos de traileros viejos para asustar a los novatos. Pero después de verle los ojos a esa niña, ya no sé qué pensar. A veces pienso que si no me hubiera parado, a lo mejor me hubiera ido peor. O a lo mejor ella se subió y nunca se bajó. ¿Quién sabe? Yo traigo un Kenworth T680, modelo 2018, color rojo. Siempre lo traigo al tiro. Esa vez veníamos saliendo de una cooperativa allá por la zona de Ocosingo, bajando, ya sabes, con la carga completa. Eran puros tambos y cajas de miel de la buena, de esa orgánica que mandan para Europa o qué sé yo. El caso es que la carga es delicada. Si se calienta mucho, se echa a perder. Si se mueve mucho los envases de vidrio, bueno, es un pedo. Traíamos 1800 frascos, más los tambos a granel. Pesado. El camión se sentía pesado, pero dentro de lo normal. Conmigo venía el Beto. Roberto, le dicen. Pero yo le digo Beto o el Sardo, porque el güey estuvo en la Marina un tiempo, allá en los batallones de infantería. Es un vato serio, de esos que no hablan si no es necesario. Siempre anda mirando los espejos,
checando quién viene atrás, quién se empareja. Es buena compañía para la carretera porque no se duerme y sabe qué hacer si nos topamos con algún bloqueo de los comunitarios o con la maña. Esa noche del 28 de junio, andábamos ya tarde. Había llovido todo el santo día. Chiapas en junio es un baño de vapor. Llueve, sale el sol que te quema la piel y luego vuelve a llover. El asfalto estaba negro, brillante, resbaloso. Salimos tarde porque los de la bodega se hicieron pendejos con las guías de traslado. Que si el sello no coincidía, que si la factura, total, salimos ya oscureciendo. La idea era pegarle duro hasta llegar a Villahermosa o pasar la zona de las Choapas antes de que amaneciera, para evitar el tráfico de los locales. La cabina olía a café frío y a cigarros, aunque el Beto no fuma adentro, se le queda el olor en la ropa. Íbamos escuchando la radio, una estación local que ponía cumbias viejas, y luego se perdía la señal y entraba pura estática. Yo venía concentrado en las curvas. Esa carretera tiene unas curvas que si te descuidas, el remolque te gana y te vas al barranco. Y con la lluvia peor. El limpiaparabrisas venía rechinando, ñic, ñac, ñic, ñac. Y eso ya me tenía medio harto, la verdad. Son detalles que uno nota cuando lleva 10 horas sentado. Pasamos Tuxtla sin bronca, libramos el tráfico y agarramos rumbo a la frontera con Tabasco. Ahí es donde se pone feo. No por la carretera en sí, sino porque está solo, oscuro como boca de lobo. No se ve ni madres, nomás lo que alcanzan los faros y los ojos de gato en el asfalto. Eran como la 1 de la mañana, pasaditas, 01/05, marcaba el tablero, me acuerdo clarito porque acababa de checar la temperatura del motor. Estábamos llegando a la zona de El Limón. Ahí hay un puesto de control, una báscula, ya sabes, fitosanitaria y de peso. A veces están los federales, a veces los de migración, a veces no hay ni un alma, y te pasas de largo. Yo esperaba pasarnos de largo. Con la lluvia que estaba cayendo, nadie quiere estar afuera revisando papeles. Pero no. A lo lejos vi las luces. Unas luces amarillentas, tristes, de esas de vapor de sodio que parpadean. Y vi que el semáforo estaba en rojo. «Chingada madre», dije. «Nos van a parar». El Beto se acomodó en el asiento, se puso la gorra bien y miró por la ventana. «Está raro», dijo. Fue lo único que dijo. «¿Qué está raro?», le pregunté, bajando las velocidades, clac, clac, metiendo el freno de motor suave para no patinar. «No hay nadie». Y sí, parecía que no había nadie. No se veían patrullas, ni conos, ni nada. Nomás la luz roja y la caseta esa vieja de concreto pintada de blanco y verde, toda descarapelada por la humedad. Llegué y frené. El rechinar de los frenos de aire sonó durísimo en el silencio de la noche. Psh. Me quedé ahí esperando a que saliera alguien o que la luz cambiara a verde. A veces es automático. Te paras, te pesa, y si estás bien, te da verde. Pero no cambiaba. Estaba cayendo un aguacero de esos tupidos, que no dejan ver nada. El agua golpeaba el techo de la cabina como si aventaran piedras. Entonces, lo vi. Salió de la caseta. O no sé si salió de la caseta. Más bien apareció al lado de la puerta del conductor. Un vato, alto, con uniforme. Pero no era el uniforme de la Guardia Nacional, ni de los federales viejos. Era un uniforme caqui, impecable, planchado, con sus botas negras que brillaban. Lo primero que pensé fue, ¿este cabrón qué onda, no se moja? Porque estaba lloviendo a cántaros, o sea, se caía el cielo, y el vato traía un sombrero. Un sombrero tipo militar, de esos de ala ancha, y se veía seco. Seco, seco. La tela se veía mate, sin gotas. Bajé el vidrio un poquito, nomás lo suficiente para pasar los papeles, porque no quería que se me mojara la cabina. «Buenas noches», le dije, tratando de sonar amable. «Ya sabes, a esta gente hay que hablarles bonito para que no te busquen ruido». El vato no contestó luego. Se quedó parado ahí, mirando hacia el frente, hacia la oscuridad de la carretera. No me miraba a mí. «Documentos», dijo. La voz... Ay, cabrón, la voz. No sonaba como voz de gente. Sonaba como cuando pones una grabación vieja, como con gis, como rasposa pero plana, sin tono, metálica,
Le pasé la carpeta con las guías, la tarjeta de circulación, el seguro. Él estiró la mano. Y ahí fue donde el Beto me dio un codazo. «Güey, guacha», susurró el Beto, sin voltear a ver al guarda, mirando al frente. «¿Qué?» «No tiene sombra». Yo miré de reojo. Las luces de la caseta le pegaban de lleno desde arriba. Debería haber una mancha negra en el piso, una sombra alargada, algo. Pero no. El asfalto estaba mojado, reflejaba la luz, pero debajo de sus botas no había nada que interrumpiera el brillo del agua. Sentí un frío en la nuca, de esos que te bajan hasta la cola, pero quise pensar que era yo, que estaba cansado. «Pinche Beto, no mames», pensé. El guarda agarró la carpeta. Sus dedos eran largos, pálidos, muy pálidos, y las uñas estaban moradas, como cuando te machucas, pero todas. Revisó los papeles, o hizo como que los revisaba, porque no pasó las hojas. Nomás se quedó mirando la portada de plástico azul de la carpeta. «Miel», dijo, otra vez esa voz muerta. «Sí, oficial, miel orgánica. Vamos para el norte, todo en regla». El vato levantó la cabeza, pero no la cara. El sombrero le tapaba los ojos. Nomás le veía la boca y la barbilla. Tenía la piel como cera, como si fuera un muñeco de esos de aparador, pero viejo, sin poros. «Faltan 6», dijo. «¿Mande?», le dije acercándome un poco más al vidrio, pensando que hablaba de papeles. «¿Qué falta, jefe? Ahí está la carta aporte, el pedimento, peso exacto, 6 almas faltando». Me quedé helado. No entendí qué chingados estaba diciendo. Miré al Beto. El Beto tenía la mano derecha metida en la chamarra, empuñando algo. Estaba pálido el cabrón, y eso que el Beto es moreno y aguanta vara. «No le entiendo, oficial», le dije, ya con la voz temblorosa. Quería subir el vidrio y largarme, pero el semáforo seguía en rojo. El guarda no se movió. Se quedó quieto, como si se le hubiera acabado la pila. En eso, el semáforo parpadeó. De rojo a nada. Se apagó todo. La luz de la caseta, el semáforo, todo oscuro. Nos quedamos nomás con las luces del camión. «Vámonos, flaco, dale», me dijo el Beto, urgente, con miedo en la voz. Yo metí primera para arrancar. Me valía madre si me multaban. Solté el embrague. El camión rugió, pero se sentía pesado, como si trajera el doble de carga. El motor tosió. Miré por el retrovisor izquierdo para ver si no le había pegado al guarda al arrancar. Y lo que vi... Dios santísimo. El guarda no estaba en el piso. Estaba subido en el estribo, pegado a la puerta, por fuera. Pero no estaba mirando hacia adelante. Su cuerpo estaba pegado a la puerta, pecho con metal, pero su cabeza estaba girada completamente hacia atrás, 180 grados. La nuca estaba pegada al vidrio de mi ventana. Y la cara estaba mirando hacia atrás, hacia el remolque, pero yo la veía en el espejo. Y ahí sí le vi los ojos. O lo que debían ser ojos. Eran 2 huecos negros, profundos, y la boca estaba abierta, desencajada, una mueca imposible. Y aunque el camión rugía y la lluvia golpeaba, escuché su voz, clarita, aquí adentro de mi oreja, como si estuviera sentado conmigo. «Peso exacto, 6 almas faltando. Peso exacto». «¡Acelérale, hijo de tu puta madre!», gritó el Beto. Yo pisé el acelerador a fondo. El Kenworth patinó las llantas traseras, sacando humo y agua, y salimos disparados de ahí. Sentí que el camión se jaloneaba, como si alguien nos estuviera agarrando de la defensa trasera. Miré el espejo otra vez. Ya no había nadie en el estribo. Pero atrás, en la carretera, bajo la luz roja de mis calaveras, vi una silueta parada en medio del camino. Alta, con el sombrero, y me pareció ver que se hacía larga, como si se estirara hacia el cielo. Manejé como loco 3 horas. No paramos ni para orinar. El Beto iba rezando, y eso que ese güey no cree ni en su madre. Yo iba sudando frío, con las manos engarrotadas en el volante. El camión se sentía raro, pesado, muy pesado. La aguja de la presión de aire y la temperatura iban marcando cosas que no debían. Llegamos a una gasolinera ya amaneciendo, cerca de Coatzacoalcos. Ahí nos bajamos. Nos temblaban las piernas.
Revisamos el camión. Todo se veía bien por fuera. Los sellos de la carga estaban intactos. Pero fuimos a pesarnos ahí mismo, en una báscula pública, nomás para salir de dudas porque el camión se sentía arranado. El ticket salió. 180 kilos de más. 180 kilos exactos que no traíamos cuando salimos de Chiapas. ¿De dónde chingados salieron 180 kilos? No habíamos cargado nada, no habíamos subido a nadie. Revisamos todo. Tanques de diésel, caja de herramientas, camarote. Nada. Abrimos la carga, rompimos los sellos. Nos valió madre la multa de la empresa. Los tambos estaban bien. Las cajas con los frascos estaban bien. El Beto agarró un frasco al azar. Lo miró a contraluz con el sol de la mañana. La miel se veía dorada, bonita. Pero en el fondo había algo oscuro. Una gota, una bolita roja, casi negra. ¿Qué es eso?, le pregunté. El Beto abrió el frasco, metió el dedo meñique, sacó la gota y la olió. Es sangre, dijo, y se limpió en el pantalón con asco. Sangre coagulada. Revisamos otro frasco, lo mismo. Una gota en el fondo, y otro, y otro. Hicimos la cuenta mental. 1800 frascos. Si cada gota pesa, no sé, pero la cuenta no daba para los 180 kilos. Pero el miedo no es de matemáticas. El miedo es de sentir que traes algo que no es tuyo. Cerramos la caja. No dijimos nada. Entregamos la carga así. Nadie reclamó nada en el destino. Dicen que la miel llegó bien. Pero yo renuncié a la semana. No puedo volver a pasar por el limón. Y lo peor es que, a veces cuando estoy en mi casa, acostado, a punto de dormir, escucho ese rechinido de botas y esa voz metálica que me dice: faltan 6. Y me da miedo pensar que las 6 almas que faltaban, todavía las anda buscando. Y al Beto no lo he vuelto a ver. Dicen que se fue pa'l norte, que ya no quiso saber nada de carreteras. Yo aquí sigo, pero nomás manejo de día. Y nunca miro por el retrovisor si no es necesario. Ese guarda no era gente, compa. No era. Y lo que nos echó encima, o lo que nos quitó, eso no sale en los papeles. Yo andaba haciendo la ruta desde Panamá hasta Ciudad Hidalgo, cruzando todo el desmadre de Centroamérica. Ya saben cómo es el pedo en las fronteras. Horas perdido en trámites, mordidas a los aduanales, cuidando que no se te suba ningún malandro en los topes. El camión, el ñero, traía placas de Colombia porque la empresa es de allá, de Medellín, pero yo soy de acá, de Veracruz, nomás que llevo años jalando para ellos porque pagan en dólares y pues uno aguanta vara por la familia. Esa vez traía carga pesada, bobinas de papel industrial, una chingonería de peso. El ñero jalaba bien, pero ya venía sintiendo yo que el diferencial traía un zumbido raro desde que pasé por San Salvador. Le dije al mecánico en la base: oye, checa esta madre porque zumba cuando retengo. Y el pendejo me dijo que era normal, que eran las balatas nuevas. ¿Cuál normal ni que la chingada? Total que crucé a Guatemala por El Salvador y todo tranquilo, dentro de lo que cabe. Pero al llegar a la zona de Huehuetenango, ya para subir hacia la Mesilla, la cosa se puso fea. Era octubre, finales. El 30 me acuerdo clarito porque mi vieja me había mandado mensaje de que si le iba a mandar para el disfraz de la niña. La carretera esa, la Interamericana, es traicionera. Curvas cerradas, subidas que te cagas y, sobre todo, la pinche neblina. Esa neblina de sierra que no es humo ni agua, es como leche espesa que se te pega al parabrisas y no te deja ver ni la trompa del tráiler. Serían como las 2 o 3 de la mañana. Yo venía ya bien cansado, la neta. Me había echado 2 pericos, cafés cargados, en una gasolinera atrás, pero el sueño cuando te pega, te pega. Iba escuchando la radio, pura estática, porque ahí arriba no agarra ni madres. Nomás de repente se colaba alguna estación cristiana de esas que predican a gritos. De repente, en una curva ciega, sentí el golpe. No fue choque. Fue un track seco abajo, en la transmisión, y luego el camión se me murió. Se apagó todo. El tablero, las luces, el motor. Me quedé a oscuras en medio de la nada, con el puro vuelo del tráiler empujándome hacia el barranco.
Tuve que pararme sobre el freno de servicio con las dos patas para que esa madre no se fuera al precipicio. El tráiler rechinó, se amarró y quedamos ahí, ladeados, con la mitad de las llantas del remolque mordiendo la grava del acotamiento y el desfiladeiro ahí nomás, a un ladito, esperándome. Me quedé quieto un rato, sudando frío. El silencio ahí arriba es pesado. No es un silencio de paz, es un silencio de que algo te está viendo. Bajé la ventana para ver si pasaba alguien, pero nada. Pura neblina y frío. Un frío de esos que te calan los huesos. Intenté prender el camión. Nada. Muerto. Ni siquiera el clic del arranque. «Chinga tu madre», dije en voz alta, nomás para oír mi voz. Agarré la linterna. Me puse la chamarra y bajé. Tenía que ver si se había volado una flecha o qué pedo. Y también, la verdad, me andaba miando. Con el susto se me aflojó la vejiga. Me bajé del lado del conductor. El asfalto estaba húmedo. Caminé hacia atrás, alumbrando las llantas, checando que no estuvieran ponchadas. Todo se veía bien, dentro de lo malo. Me acerqué a la orilla del barranco, dándole la espalda al camión, para orinar. Y ahí fue cuando lo oí. Primero pensé que era el viento. A veces el viento se mete entre las cañadas y chifla raro. Pero no era chiflido. Era canto. Al principio era bajito, como un murmullo. Me subí el cierre rápido y me quedé quieto, parando oreja. Venía de abajo. No del barranco, no. Venía de abajo del asfalto, como si hubiera gente metida en una alcantarilla. Pero ahí no había drenaje. Es pura sierra, pura piedra y tierra. Eran mujeres, estoy seguro. Voces de mujeres, pero no cantaban como cantan en la iglesia. Era un tono... ¿Cómo les explico? Un tono parejo, sin subidas ni bajadas. Monótono, pero con una fuerza que me hacía vibrar las muelas. Y el idioma no era español. No era quiché, ni mam, ni ninguno de esos dialectos que hablan los paisanos de allá, que uno ya más o menos ubica de tanto pasar. Sonaba antiguo, rasposo. Saqué el celular. No tenía señal, obvio, pero puse la grabadora. No sé por qué. Creo que en ese momento uno busca pruebas de que no se está volviendo loco. Pensé, si esto se graba, es real. Me agaché y pegué el teléfono al piso. Y ahí sí, clarito, se oía fuerte. Eli, lama, algo así decían. Y luego otras palabras raras, con muchas jotas y haches aspiradas. Pero lo culero no era el canto. Lo culero era lo que se oía de fondo. Mientras grababa escuché crujidos, como cuando partes un pollo rostizado, ese sonido de cartílago y hueso rompiéndose. Crack, crack. Y algo chicloso, como si alguien estuviera caminando sobre lodo espeso o masticando carne con la boca abierta. El miedo no me entró de golpe, me fue subiendo por las piernas. Me levanté despacio, queriendo volver a la cabina, encerrarme y mandar todo a la verga hasta que amaneciera. Cuando me di la vuelta para alumbrar el camión, se me cayó la linterna. El ñero tiene, o tenía, rines de aluminio pulido. Siempre los traía yo al puro pedo, brillosos. La luz del celular le pegó a las llantas traseras del tracto, las duales. No estaban negras, estaban raras. Me acerqué temblando. Estaban clavadas, pero no con clavos. Eran uñas, se los juro por mi jefa, que en paz descanse. Eran uñas humanas. Cientos. Miles de uñas enterradas en el caucho duro de las Michelin. Y no eran uñas sueltas, como recortes. Eran uñas arrancadas, completas, con la raíz, con pedacitos de carne y sangre seca en la cutícula. Y lo peor, algunas tenían esmalte. Rojo, rosa, azul despintado. Uñas de mujer. Uñas de niño. Estaban clavadas tan profundo que el caucho se veía deforme, como una piel con sarna. Y el olor. Me llegó un tufo a cobre, a sangre vieja, y a algo más, como a flores podridas. Esas flores que dejan en los panteones y se pudren con el agua de lluvia. Ahí sí sentí el terror de verdad, ese que te entume los brazos. Porque me di cuenta de una cosa. Cuando yo bajé del camión, hace 3 minutos, las llantas estaban bien. Yo las había alumbrado,
Eso pasó mientras yo orinaba, en 3 minutos, en silencio. Y las voces seguían, abajo, cantando esa madre rara. Y ahora, el sonido de huesos rompiéndose se oía más fuerte, y se oía adentro de las llantas, como si el aire adentro de los neumáticos estuviera masticando algo. «¿Quién anda ahí?», grité. Me salió un gallo, la voz toda quebrada. Nadie contestó, pero el canto paró de seco. Silencio total. Y entonces el camión se movió. El ñero estaba apagado, sin aire, frenado, en velocidad. Pero se movió hacia atrás, un jalón, como si alguien lo hubiera estirado desde la oscuridad. «¡Rec!», chillaron las balatas. Yo no me subí, ni madres, corrí. Corrí carretera arriba, hacia donde había venido, alumbrando con el celular como pendejo, rezando lo que me sabía. Sentía que me venían pisando los talones. Escuchaba pasitos rápidos atrás de mí, como de pies descalzos. Pat, 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 pat. Pero no quería voltear. Si volteaba y veía algo, ahí me moría de un infarto. Corrí como 2 kilómetros hasta que vi luces. Era un camión de pollos que venía bajando despacito. Me le aventé a la carretera haciendo señas como loco. El vato se frenó. Yo creo que pensó que me habían asaltado porque me vio la cara de espanto. «¡Vámonos, vámonos! ¡Sácame de aquí!», le grité en cuanto me abrió. El chofer, un guatemalteco chaparrito, me miraba raro. «¿Qué le pasó, compa? ¿Lo asaltaron?». «Dale, güey, dale, algo hay allá abajo», arrancó. Cuando pasamos junto a mi camión, el guatemalteco se persignó. El ñero estaba ahí, tirado. Pero las luces de los cuartos estaban parpadeando, y yo tenía las llaves en mi bolsillo. «Mire eso», dijo el chofer del pollero bajando la voz. «¿Vio las ruedas?». Yo no quise ver, pero mis ojos se fueron solos. Las ruedas estaban girando. El camión estaba parado, frenado, pero las ruedas giraban en el aire, despacito, hacia atrás, al revés, y salía humo. Llegamos a la mesilla y me metí a una comandancia. Les conté una versión light. Dije que me querían robar, que había gente rara. No les dije de las uñas ni de los cantos porque me iban a encerrar en el manicomio. Al día siguiente, con la luz del sol y acompañado de 2 patrullas y el ajustador del seguro que llegó desde Tapachula, volvimos. El camión seguía ahí, pero no nos pudimos acercar a menos de 50 metros. El olor era insoportable. Olía a rastro municipal, a vísceras al sol. Los policías, que ya han visto de todo allá en Guate, se tapaban la nariz y decían que ahí había muertos. Revisaron alrededor. No había cuerpos, no había sangre en el piso. El olor venía del camión. Intentaron engancharlo con una grúa grande, una de esas rotators para rescate pesado. El gruero, un vato bragado, se metió aguantando la respiración para poner las cadenas en el eje delantero. «¡Oiga!», me gritó. «¡Esta madre está hirviendo!». El metal del camión estaba caliente, como si el motor llevara horas jalando a todo lo que da, pero el motor estaba frío. Lo caliente eran los ejes, los rines. Cuando la grúa jaló, las cadenas tronaron. Bang. Como disparos. Cadenas de acero templado, güey, que levantan 50 toneladas. Se partieron como si fueran de plástico. Lo intentaron 3 veces. 3 veces se rompieron los cables y las cadenas. Y ahí fue cuando el gruero se acercó a ver las llantas traseras. «No mames», dijo, y se hizo para atrás pálido. Las uñas ya no estaban clavadas. El caucho las había absorbido. Se veían los bultos en la llanta, como venas varicosas, formando patrones. Y juro por Dios, aunque suene a película, que los patrones parecían caras. Caras gritando. El ajustador declaró pérdida total ahí mismo. Dijo que era vandalismo severo y daño estructural inexplicable. Nadie quiso llevarse esa madre. Ahí se quedó el ñero. Yo me regresé a México en autobús. Lo del aramaico lo supe después. Le mandé el audio a mi sobrina, la que estudia letras en la UNAM. Ella se lo puso a un profe suyo. Me dijo que era aramaico antiguo, un dialecto que se hablaba en Galilea, que lo que cantaban era una parte de un salmo, pero al revés, y que los ruidos de fondo. El profe dijo que sonaba como cuando rompen los huesos para sacar el tuétano. No he vuelto a manejar de noche, de hecho ya casi no manejo, pero me han contado. Colegas que pasan por ahí, por Huehuetenango, dicen que el camión sigue ahí, orillado, que ya lo desvalijaron un poco
le quitaron espejos y faros, pero que nadie se anima a tocar las llantas ni el motor. Y dicen que cuando hay luna llena, si apagas el motor y te quedas callado cerca de esa curva, se oye. Se oye al ñero rugir, pero no como motor diésel. Ruge como animal, y las llantas giran solas, raspando el asfalto, queriendo volver a Colombia, o queriendo bajar al infierno, no sé. Yo nomás sé que todavía traigo el olor a flores podridas en la nariz, y que a veces, cuando estoy dormido, siento que me crecen las uñas rapidísimo y me empiezan a rasguñar las sábanas, hasta que me despierto gritando. Ahí está el relato. Si pasan por la 45, ahí por los Cuchumatanes, y ven un Kenworth rojo abandonado con placas de Colombia, no se paren a miar, compas. Aguántense. Mejor míense en los pantalones. La ruta mía, la que ya me sabía yo de memoria hasta con los ojos cerrados, que es un decir, porque en esa carretera si parpadeas te vas al barranco, era la Durango-Mazatlán. La súper, le dicen, súper peligrosa será. Yo llevaba ya unos 6 años en el volante, no era un novato, pero tampoco me sentía el rey del camino, ¿me entiendes? Uno aprende a respetar. Mi papá fue trailero, mi tío fue trailero, así que yo crecí oliendo diésel y grasa. Sabía que la máquina avisa y que el camino cobra. Ese viaje en particular venía yo de regreso. Había descargado en Mazatlán, allá por el puerto, una carga de tarimas que me urgía soltar porque la neta, ya andaba bien cansado. Había sido una semana de esas perras, de dormir a ratos en las cachimbas, comiendo mal, puro lonche frío y café quemado. La idea era subir vacío o agarrar algo ligero de regreso para Durango, y tuve suerte, según yo, porque me consiguieron un flete de regreso con cajas de plástico vacías, de esas para la fruta. O sea, el tráiler no pesaba nada. Venía ligero, lo cual es bueno porque subes rápido, pero es malo porque si te agarra el aire o la lluvia en la sierra, el remolque te colea feo, se te mueve como si tuviera vida propia. Salí de Mazatlán ya tarde. Pendejada mía. Me quedé platicando con un compa, el Muñeco, un vato de Sinaloa que me topé en la pensión. Nos echamos unos tacos y la plática se alargó. Total que cuando vine a prender el camión ya eran pasaditas de las 6 de la tarde. En esa época del año oscurece temprano y yo sabía que me iba a tocar cruzar el Espinazo del Diablo ya de noche. A ver, para el que no sepa, la carretera nueva tiene un chingo de túneles y puentes. Es una obra de ingeniería cabrona. Sí, el puente Baluarte y todo eso, muy bonito para la foto. Pero de noche es otro pedo. Es una boca de lobo, y más si te toca la neblina, que ahí en la Sierra Baja de golpe, como si te taparan el parabrisas con una cobija sucia. Iba yo subiendo, tranquilo. Música de banda bajita. El radio se ve prendido pero sin mucho ruido, nomás escuchando a los que venían bajando. Cuidado en el kilómetro tal, hay un bache. Baja en velocidad que hay federales en la caseta. Lo normal. Rutina. Yo venía masticando chicle y tomando coca para no dormirme, porque el zumbido de las llantas te arrulla. Pasando el puente Baluarte, ya entrando en la zona más alta, la neblina se puso densa. Pero densa de a madres. No se veía ni la punta del cofre. Tuve que bajarle a las intermitentes y poner las altas, aunque a veces es peor porque la luz rebota en la niebla y te ciega más. Iba a vuelta de rueda, literal, a unos 40 kilómetros por hora, sintiendo cómo el camión, al ir vacío, vibraba más de la cuenta con cada imperfección del asfalto. Ahí fue cuando la radio empezó a sonar raro. No estática normal, sino como interferencia, como cuando estás cerca de cables de alta tensión, pero ahí no hay nada. Es puro monte y abismo. Breiko, cuidado con la muertita 10-4, dijo una voz. Se oía rasposa, lejana. Yo ni contesté. Pensé que era algún chistoso. Siempre hay vatos que se ponen a decir pendejadas para asustar a los novatos o para no dormirse. No se paren, colega. Síguele derecho que hoy anda buscando raite. Volvió a sonar. Me dio un poco de risa nerviosa, la verdad. Le subí al estéreo para no escuchar tonterías. Pero la espinita se te queda, ¿no? Uno es hombre y se cree muy valiente, pero allá arriba, solo, con la oscuridad tragándose los espejos retrovisores, pues uno duda. Seguí avanzando. Pasé 2 o 3 túneles más.
túnel El Sinaloense. Creo que era uno. Y de repente, saliendo de una curva, la vi. No era como te cuentan en las películas. No brillaba, no flotaba, no traía vestido de novia ni gritaba «¡Ay, mis hijos!». Nada de eso. Era una mujer parada en el acotamiento, justo donde termina el barandal de contención y empieza el Cerro Pelón. Llevaba unos jeans y una sudadera gris, de esas con capucha, pero la traía abajo. El pelo lo tenía pegado a la cara, como si estuviera empapada, aunque no estaba lloviendo fuerte, nomás esa brisa molesta de la sierra. Lo que me sacó de onda fue que me hizo la señal. Levantó la mano, normal, pidiendo parada. No desesperada, no corriendo hacia el camión. Solo levantó la mano y me miró. Los frenos de aire del camión sonaron solos en mi cabeza. Mi instinto, el de trailero, es no parar. Regla de oro. No te paras de noche en la sierra, ni aunque veas a un niño tirado, porque es trampa. Te asaltan, te bajan la carga, o te matan ahí mismo. Es la ley del monte. Pero, no sé, hubo algo. Sus ojos. Cuando las luces del Kenworth la barrieron, vi que tenía la cara, no sé cómo explicarlo, como raspada, como sucia de tierra y grasa, y estaba temblando. Se veía real, demasiado real. Pensé, puta madre, a lo mejor se le quedó el carro ahí adelante, o la bajaron unos narcos y la dejaron tirada. Si la dejo ahí, se muere de frío o la atropella el que viene atrás, que seguro viene hecho la madre. Esos segundos en los que decides son eternos. Solté el acelerador, sentí el jalón del motor, miré el retrovisor, no venía nadie atrás. Chingue a su madre, dije en voz alta. Me orillé unos metros más adelante. El camión rechinó, las balatas chillaron. Puse el freno de mano y esperé. Miré por el espejo derecho. La vi venir caminando. Caminaba raro, como arrastrando un pie, o como si le doliera la cadera. Pobrecita, pensé. Le pasó algo culero. Le quité el seguro a la puerta del copiloto. Ella llegó, abrió la puerta pesada del Kenworth con una fuerza que me sorprendió para lo flaquita que se veía, y se trepó. Aquí es donde la cosa se pone espesa. En cuanto cerró la puerta, el ruido de afuera se cortó. Ya no se oía el viento, ni el motor en ralentí sonaba igual. Se hizo un silencio adentro de la cabina que te tapaba los oídos, como cuando te metes al fondo de una alberca. «Buenas noches», le dije, tratando de sonar amable, pero la voz me salió quebrada. Ella no contestó. Se acomodó en el asiento. No me volteó a ver. Se quedó mirando al frente, hacia la oscuridad de la carretera iluminada por los faros. Arranqué. Metí primera, segunda. El camión se sentía pesadísimo. Te juro por mi madre que está en el cielo. El camión iba vacío, pero se sentía como si trajera 30 toneladas de cemento atrás. El motor rugía forzado. La aguja de la temperatura empezó a subir un poquito. «¿A dónde vas, oiga? ¿Te dejaron tirada?», pregunté. Quería que hablara. Necesitaba que hablara para confirmar que era gente. Ella giró la cabeza despacito, muy despacito, y ahí fue cuando me llegó el olor. No olía a perfume, ni a sudor, ni a mugre normal. Olía a fierro, a sangre vieja, seca, y a tierra mojada, a humedad de esa que se encierra en los sótanos. Me dieron ganas de vomitar. Se me revolvió el estómago de golpe. «Llévame adelante», dijo. Su voz no era voz, era aire, como si tuviera gargajos en la garganta, o como si no hubiera hablado en años. «¿A dónde? ¿Al salto? ¿A la caseta?» «Adelante», repitió. Seca. Yo apreté el volante tan fuerte que sentí que se me iban a tronar los nudillos. Tenía los huevos en la garganta. «Ya la cagaste, Rulas», me dije. «Metiste a quién sabe quién». Empecé a rezar un Padre Nuestro mental, pero se me olvidaba la letra. Seguí manejando. No quería voltear a verla, pero la sentía. Sentía el frío que salía de su lado. No era que tuviera el aire acondicionado prendido, al contrario, traía la calefacción porque afuera estaba a 8 grados. Pero el lado derecho de la cabina estaba helado. Pasaron 10 minutos. 10 minutos que parecieron 10 horas. De repente, ella empezó a llorar. Pero no hacía ruido. Solo veía, de reojo, cómo le temblaban los hombros. «Oiga, tranquila, ya vamos a llegar a un lugar seguro», le dije, haciéndome el valiente.
No llegamos, susurró. ¿Cómo que no? Ahí adelante está Coscomate, ahí hay una gasolinera y... No llegamos, me cortó. Y luego soltó algo que me heló la sangre. Se durmió. ¿Qué? ¿Quién se durmió? Ella volteó completamente hacia mí. Y te juro, te lo juro por mis hijos, que la cara le había cambiado. Ya no se veía solo sucia, tenía la mitad de la cara sumida, como si se hubiera dado un golpe contra el tablero. El ojo derecho lo tenía cerrado, hinchado, morado oscuro, y del labio le escurría un hilo negro. El chofer, dijo, se durmió en la curva. En ese momento, el camión se me amarró. No es que yo frenara, es que sentí como si alguien jalara el tráiler hacia atrás. El volante se me puso duro como piedra. Las luces del tablero parpadearon y se apagaron. Todo quedó a oscuras un segundo. Solo los faros de afuera alumbraban la niebla. Grité como niña, la verdad. ¡Bájate! ¡Bájate a la chingada!, le grité manoteando hacia la puerta. Se prendió la luz interior de la cabina, sola, y el asiento del copiloto estaba vacío. Vacío, pero el asiento estaba hundido, como si alguien siguiera sentado ahí. La tela estaba mojada, empapada, con una mancha oscura que olía a ese olor a fierro y cobre. El camión seguía andando, pero el motor tosía. Yo estaba temblando tanto que no podía ni meter los cambios. No sé cómo no me maté ahí mismo. Seguí manejando en automático, con el corazón a 1000 por hora, queriendo llorar, queriendo bajarme y correr, pero sabiendo que afuera era peor. Manejé así, con la luz interior prendida, hasta llegar a la caseta de Coscomate. Ahí me orillé. Había luz, había gente, había un par de federales tomando café. Me bajé del camión casi cayéndome. Las piernas no me respondían, las sentía de trapo. Un federal se me acercó, me vio la cara y supo que algo andaba mal. ¿Qué trae, pareja? ¿Lo quisieron asaltar?, me preguntó, llevándose la mano a la pistola. Yo no podía hablar, solo señalé la cabina. El policía se subió al estribo, echó un ojo adentro y luego me miró raro. No trae a nadie. ¿Viene solo? Sí. No sé, balbuceé. Subí a una morra allá atrás, antes del túnel largo. El federal cambió la cara. Se bajó del estribo, se acomodó la gorra y me miró con una mezcla de lástima y burla. ¿Güerita? ¿Pelo castaño? ¿Sudadera gris? Sentí que se me doblaban las rodillas. Simón, esa mera. El policía suspiró y sacó un cigarro. No, hombre, compa. Ya le tocó el bautizo. Esa morra se mató ahí hace como 5 años. Iba con su novio, un trailero también. Dicen que el vato se quedó dormido. Venía hasta el culo de perico para aguantar. Y se fueron al barranco saliendo del túnel. Los dos quedaron hechos mierda, pero dicen que ella no entiende que ya se murió. Sigue buscando raite para llegar a Mazatlán. Me dio el cigarro. Me temblaba tanto la mano que tardé un chingo en prenderlo. Lo bueno es que no se paró más adelante, me dijo el poli. Dicen que los que la suben y no la bajan, chocan en la misma curva donde se mataron ellos. Usted tuvo suerte de que se bajara sola. Me quedé ahí, fumando, viendo mi camión. Se veía normal por fuera, pero yo sabía que adentro el asiento seguía mojado. Esa noche no pude seguir. Me quedé a dormir ahí en la caseta, dentro del camarote, pero con la luz prendida y con un crucifijo que traía en la guantera apretado en la mano. No pegué el ojo. Cada ruidito, cada rechinido del metal al enfriarse, pensaba que era ella otra vez. Al día siguiente, con la luz del sol, me asomé al asiento del copiloto. La mancha ya se había secado, pero quedó el cerco. Una mancha oscura en la tela gris. Traté de limpiarla con agua, con jabón, con thinner. Nunca salió. Renuncié a esa ruta 2 meses después. No podía. Cada vez que pasaba por ese tramo, sentía el frío. Sentía que alguien me miraba desde el asiento vacío. Y empecé a ver cosas de reojo. Sombras. No sé si era mi sugestión o qué, pero ya no vivía tranquilo. Ahora ando en rutas locales, aquí nomás en el norte, Chihuahua, Sonora. Rutas planas, de día. Gano menos, sí, pero duermo en mi casa. Lo que sí te digo es una cosa, y escúchame bien. Si andas en la Durango-Mazatlán de noche y ves a alguien pidiendo ayuda, písale. Písale a fondo y no mires el retrovisor. Que Dios los ayude, pero tú no te pares. Porque a veces lo que subes ya no se baja.
y te deja algo adentro que no se te quita ni con todo el alcohol del mundo. Ese olor a fierro. A veces cuando llueve y estoy solo en la cabina, todavía me llega el tufo. Y sé que no estoy loco. O a lo mejor sí. A lo mejor todos los traileros estamos un poco locos de tanta soledad. Pero esa mancha en el asiento del Kenworth, esa mancha era real.